Mario, ¿puedes explicar el no objeto de impuesto? Sí, voy a intentar hacer la explicación y ya sabes que este video será extenso. Por lo tanto, voy a agradecerte paciencia y corre tiempo. Estamos de acuerdo y a esas alturas ya debes conocer perfectamente ese artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Aquí será muy fácil identificar los elementos de la contribución que precisa el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Ya, hagamos el ejercicio. Sujeto será la persona física, persona moral. Objeto será el valor de los actos o actividades. La base, lo que se establezca para enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso o coste temporal de bienes y la importación de bienes. Tendremos entonces la tasa que sabemos en lo general es 16% o en su caso 0% o actividades que no se está obligado al pago del IVA, en este caso las exentas. Sin embargo, si bien es cierto, no es un elemento de contribución establecido en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, es una de las características que diferencia al IVA del ISR, porque el ISR se causa, valga, a nivel mundial. Por ello tenemos el artículo 1, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de cualquier lugar donde provenga el ingreso. Sin embargo, en la ley del IVA vamos a encontrar la expresión territorio nacional. Y esta expresión nos va a ayudar para concatenar el artículo 4A, ley de IVA, respecto al no objeto de impuesto. Vamos a poner una pausa y quiero preguntarte, ¿qué comprendes por territorio nacional? ¿Cuál es el fundamento legal? Ok, ponle pausa y evidentemente ya vamos a continuar y viene la respuesta. Será entonces lo previsto en el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación. Y este artículo 8 contiene una descripción y remite a lo que se comprende por territorio nacional de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, tienes que revisar el artículo 42 de la Constitución Federal. Después de esta introducción, vamos a encontrar que existen, claro está, las actividades grabadas 16%, 0%. Encontraremos aquellas actividades por las que no se paga el IVA, entiéndase las actividades exentas. ¿Y dónde queda entonces la actividad no objeto? Bien, esto lo vamos a encontrar, y ya lo comenté, en el artículo 4A de la ley del IVA. Y vamos a encontrar entonces dos escenarios que van a intervenir para ejemplo, cálculo de proporción de IVA acreditable que establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pero entonces, el primer escenario que plantea el artículo 4A, Ley de IVA, es que el contribuyente, persona física o persona moral, sin importar la residencia fiscal que tenga para efectos del Código Fiscal de la Federación, artículo 9, pero si en territorio nacional realiza los actos de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o coste temporal de bienes o, evidentemente, la importación de bienes, entonces tenemos que son actividades objeto. Voy a permitirme expresarlo de la siguiente manera: actividades sí objeto. Quiero que nos quede claro, porque primero, estamos en los supuestos del artículo primero con las 4 fracciones. Alguien enajena bienes, ¿en dónde? En territorio nacional. Eso sí es objeto de impuesto. Y entonces, ¿cuándo es un objeto de impuesto? Ahora, si entramos con el primer escenario. Ese primer escenario va a consistir entonces en que pensemos este producto lo estoy enajenando de acuerdo al artículo 8, ley de IVA, pero fuera de territorio nacional, en el extranjero. Entonces, aquí tendremos que revisar que las actividades que puedo estar realizando por enajenar bienes, por prestar servicios, por otorgar el uso o coste temporal de bienes, estos sí los llevo a cabo, pero no en territorio nacional, artículo 42 de la Constitución, sino en el extranjero. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te parece?
Tenemos el caso que nosotros somos una persona física en México, residimos en México. Vamos a pensar que vendemos ciertos productos, vendemos reloj de arena y nuestro proveedor, en efecto, es de Canadá, vamos a suponer. Es canadiense y él nos exporta y a la vez nosotros importamos, pero tenemos un cliente de Estados Unidos de América. Y lo más lógico, lo más notorio sería que importo de Canadá y luego exporto a Estados Unidos de América. Pero sería más fácil y decir, oye, proveedor canadiense, en vez que me exportes la mercancía a México para que yo la importe, no seas malo, pues ahí tienes cerca Estados Unidos, envíale esta mercancía a mi cliente estadounidense. Observemos, primero, lleve a cabo una actividad prevista en el artículo primero, ley de IVA, enajené bienes, pero no se hizo la entrega en territorio nacional, se hizo en el extranjero. Para ello tienes que revisar lo siguiente. El artículo 10, ley de IVA, va a precisar cuándo se entiende que se realizó la enajenación en territorio nacional. El artículo 16 va a comprender cuándo se prestó el servicio independiente en territorio nacional. Y el artículo 21, cuándo se otorgó el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional. Por favor, revisa y te reitero, artículo 10, enajenación, 16, prestación de servicios y 21, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Si la enajenación, si el servicio, si el otorgamiento se hizo en México, es objeto de impuesto. Si la enajenación, el servicio o el otorgamiento se hizo en el extranjero, es no objeto de impuesto. Y en el catálogo de objeto de impuesto señalaremos 01 no objeto de impuesto. Veamos el segundo escenario que prevé el artículo 4A, ley de IVA. Aquí es cierto. Estás llevando a cabo en territorio nacional. Revisa nuevamente el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y vamos a encontrar que son actividades que se están llevando a cabo en México, en territorio nacional, pero no es enajenación, no es prestación de servicios, no es otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Pudiéramos hablar, por ejemplo, de un servicio de alumbrado municipal, por ejemplo. No es enajenación, no es servicio, no es otorgamiento. Y en este caso también sería una actividad no objeto. Y en el CFDI se tendría que describir la clave 01. Una vez que ya hemos delimitado y explicado, te invito a que profundices, por favor, el artículo 4A, ley de IVA. Entonces tenemos el 01 no objeto de impuesto. Pero aquí es donde algunos colegas contadores y contadoras, y principalmente los contribuyentes que con todo el derecho, con toda la libertad que tienen de cumplir con sus obligaciones por cuenta propia sin la ayuda de un contador, llegan a esta confusión. Confusión. Por ejemplo, un médico. Este médico, pensemos que cobra 1,000 pesos la consulta. Y como está exento, como no cobra IVA, erróneamente selecciona la clave 01 no objeto de impuesto, cuando debe ser 02 objeto de impuesto, tasa exenta. Y aquí lo complicado es que en lo particular me he topado con algunos colegas que se aferran que debe ser 01. Analicemos a la luz del artículo 4A, ley de IVA. Primera pregunta. ¿Qué tipo de actividad está llevando a cabo este médico? O en otras palabras, la actividad que está llevando a cabo se asocia con cualquiera de las 4 fracciones del artículo 1, ley de IVA. A ver, el médico da una consulta, no enajena. El médico da una consulta, no otorga el uso o goce temporal de bienes. El médico da una consulta, no importa bienes. El médico da una consulta y sí está prestando un servicio personal independiente. Ya cumplí la primera condición. Y la segunda condición es dónde se presta el servicio personal independiente, en territorio nacional o fuera de territorio nacional. En este caso es en territorio nacional, por lo tanto es objeto de impuesto 02. Si lo queremos ver al revés,
Recuerda que el artículo 4A, si bien es cierto, estoy llevando a cabo cualquiera de las 4 fracciones del artículo 1, pero se hace fuera de territorio nacional. O puedo llevar a cabo cualquier actividad en territorio nacional, pero no corresponden a las actividades previstas en el artículo 1 de la ley del IVA. Es importante, por favor, este tema no es nuevo. Por lo tanto, hay que revisar qué es lo que estamos expidiendo, qué es lo que estamos revisando. Colegas contadores y contadoras, si están confundiendo, quiero asumir que están confundiendo que la actividad exenta es 0,1, no objeto de impuesto, no es correcto. Hablen con su cliente, hagan las cancelaciones y sustituciones para que no tengamos problemas. La actividad exenta es 0,2, objeto de impuesto. Tengamos cuidado porque esta información sirve de insumo para el SAT con motivo del prellenado de las declaraciones. Ya lo han vivido, las personas físicas y morales del régimen de confianza. En este 2024, las personas morales título segundo también ya están presenciando esa precarga de información. Tuve la oportunidad hace un par de meses de impartir un curso en línea en el norte del país. Y cuando platicábamos de esa situación, una persona, contadora, me expresó que el SAT clasificó erróneamente la actividad que ella es 0%, pero el sistema del SAT la clasificó como no objeto y ella segura de su afirmación. Lo que me correspondió a mí como expositor y como asesor a la vez fue lo siguiente. Evaluemos ese XML, no el PDF, no, el XML, y revisando las etiquetas del XML, en efecto, ¿qué creen que ocurrió? Sí, esta persona seleccionó 0,1 no objeto de impuesto, cuando tuvo que ser 0,2 objeto de impuesto 0%. Por lo tanto, hubo que cancelar el comprobante y hacer los efectos y procedimientos que así corresponden para la cancelación y sustitución de los comprobantes. Reitero, pareciera que no tiene ningún efecto el 0% con exento o exento con objeto, 0% con objeto. El efecto es cero, pero fiscalmente podrían haber consecuencias. Te invito a revisar los procedimientos para que no tengas contingencias con el SAT.